Que ya inicies así. Bueno. Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El equipo está integrado por Liz Madrigal, y, Nancy Molina, Carla Sánchez, Marcela Viveros y su servidora Io Martínez. El tema que vamos a exponer se llama análisis de decisiones. ¿Qué es el análisis de decisiones? Bueno, es el proceso en el cual las personas deben escoger entre una, dos o más alternativas. Todas y cada uno de nosotros pasamos los días e incluso hasta horas de nuestras vidas teniendo que tomar una decisión, ya sea entre la escuela, casa, trabajo. El análisis de decisiones también aplica en teoría de decisiones, trata de decisiones que son los cursos de acciones con respecto a la naturaleza. La naturaleza son los estados de la naturaleza. Esto se refiere a una situación en donde el resultado, ya sean ganancias o pérdidas, de una decisión dependa de las acciones de otro jugador. Esto ya es con la naturaleza. A continuación, mi compañera les va a explicar el siguiente tema. El análisis de decisiones es un método que está explícito, es cuantitativo y prescriptivo, que ante un problema de decisión concreto permite estimar cuál es la mejor alternativa entre las opciones que están planteadas. Tipos de toma de decisiones. Toma decisiones con incertidumbre. Quienes toman las decisiones conocen con certeza la consecuencia de cada alternativa u opción de decisión. Toma decisiones con incertidumbre. Existen varios resultados posibles para cada alternativa y el tomador de decisiones no conoce las posibilidades de los diferentes resultados. Y con riesgo, toma decisiones con riesgo. Hay varios resultados posibles para cada alternativa y el tomador de decisiones conoce la probabilidad de ocurrencia de cada resultado. Toma de decisiones sin experimentación. En esto consiste en que no se dispone de datos previos, las circunstancias varían constantemente y la decisión no se toma en forma repetida. Y lo que es la toma de decisiones con experimentación, esto se dispone de datos previos, las circunstancias no varían constantemente y las decisiones se toman de forma repetida. El análisis de decisiones se diseña para estudiar estos tipos de decisiones que se deben de tomar en un ambiente de gran incertidumbre. Ahora vamos a ver los pasos para la toma de decisiones. El número 1 es definir con claridad el problema que se enfrenta. Después debemos hacer una lista de todas las alternativas posibles que tengamos. El número 3 es identificar los resultados posibles o los estados de la naturaleza. El número 4 es elegir uno de los modelos matemáticos de la teoría de las decisiones. Y por último es aplicar el modelo y tomar la decisión. Ahora vamos a ver qué es el árbol de decisiones. Un árbol de decisiones es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas. Permite que todos los individuos o las empresas comparen posibles acciones, ya sea entre sus costos, sus probabilidades, y los posibles beneficios que puedan llegar a tener. Dentro de este árbol vemos diferentes figuras, por lo cual se puede llegar a confundir con un diagrama de flujo. Existen 3 tipos de nodos. El principal es el nodo de probabilidad, que va representado por un círculo. El segundo es el nodo de decisión,
que va representado por un cuadrado, y por último tenemos el nodo terminal, que va representado por un triángulo. Para tomar una decisión dentro del árbol, debemos de poner en práctica esta pequeña fórmula, que es valor esperado es igual a las alternativas por la probabilidad más la segunda alternativa por la probabilidad, y así sucesivamente, dependiendo de cuántas alternativas y probabilidades tengamos. La mejor alternativa va asociada con el valor máximo. Es decir, el valor máximo que tengamos como resultado va a ser la utilidad y el valor mínimo va a ser la pérdida. En todos los casos, las empresas buscan, obviamente, tener utilidad, por lo cual vamos a ver un ejemplo de una empresa que pone en práctica este ejercicio dentro del árbol de decisiones. El ejemplo es de que se desea invertir 10,000 pesos en un mercado de valores y se adquieren acciones en 2 compañías, A y B. La compañía A nos dice que podría redituar el 50%, pero también hay la probabilidad de perder hasta el 20% de nuestra acción. Mientras la compañía B nos proporciona inversiones seguras, es decir, no vamos a perder nada de la acción, pero son más bajos sus porcentajes de rendimiento. Uno sería 15% en la alcista y el mercado bajista sería de 5%. ¿Cómo debe de invertir su dinero esta empresa? Pues para llegar a este resultado, el problema se resume en esta pequeña tabla, en donde tenemos pues el rendimiento de un año, que son los 10,000 pesos que se desea invertir. Tenemos las alternativas de decisión, que es el mercado alcista y el mercado bajista. Tenemos las acciones de la compañía A, que como vimos al principio, podían ganar el 50%, es decir, 5,000 pesos, pero también nos decía que podían perder el 20%, es decir, 2,000 pesos, por eso aparece el 2,000 con el signo de menos. Tenemos la compañía 2, que nos decía que podía ganar el 15%, es decir, 1,500, y nos decía que en el mercado bajista podía ganar el 5%, es decir, 5,000 pesos. La probabilidad de ocurrencia del mercado alcista es del 60%, mientras que el mercado bajista es del 40%. Para evaluar cuál sería la mejor decisión, se realiza la operación en base se realiza la operación en base a los resultados obtenidos, es decir, multiplicamos los 5,000 por la probabilidad de ocurrencia más los 2,000 por la probabilidad de ocurrencia y nos da un total de 2,200. Después tenemos el valor favorable de 1,500 por la probabilidad de ocurrencia más los 500 por la probabilidad de ocurrencia y nos da un total de 1,200. Debido a que la empresa lo que quiere es que sus utilidades sean máximas, vamos a utilizar el de la compañía A, ya que nos da una utilidad de 2,200. Como lo vimos anteriormente, y el tema que nos importa en este momento es el árbol de decisiones. Dentro de la tabla es un poco difícil entender todos los valores y resumir el problema anterior. En cambio, dentro del árbol de decisiones es más fácil acomodarlos. Tenemos de este lado la probabilidad, que es lo que vamos a decidir. Tenemos la compañía A como una decisión, acompañada de varias ramificaciones, que es el mercado alcista y el mercado bajista. Tenemos igual como otra probabilidad la compañía B, acompañada de ramificaciones del mercado alcista y del mercado bajista, y cada uno acompañado con sus valores y la probabilidad de ocurrencia. Como podemos visualizar, son los mismos datos que en la tabla anterior. Esta gráfica de árbol de decisiones se utiliza básicamente para eso, ya que es más fácil de entender el problema.
¿Le das uno para atrás, por favor? Gracias. Ahora bien, otro de los modelos es la matriz de pago. La matriz de pago proporciona una estructura organizada para analizar situaciones probabilistas en las que se deba seleccionar una sola alternativa de decisiones de un conjunto de alternativas. La matriz de pago cuenta con componentes y estructuras, que es desde un conjunto de decisiones alternativas, un conjunto de eventos que puedan ocurrir, probabilidades que están asociadas con diferentes eventos y arrojando así un resultado. ¿Le cambias, por favor? Bueno, una matriz de pagos sirve para analizar varias alternativas de decisiones y muestra los resultados correspondientes a todas las combinaciones de estas en los estados de la naturaleza. Ahora, para cada alternativa de decisión se realiza el cálculo por el renglón de su valor esperado. Es entonces cuando se va a elegir o se escoge y se pone en práctica la alternativa que tiene el valor esperado óptimo. En la mayoría de las situaciones, esto lleva a seleccionar la decisión que ofrece las ganancias o los beneficios esperados más altos o los que se conducen al menor costo esperado. Esta información se va a relacionar a un ejemplo para que entiendan un poco mejor. En el siguiente ejemplo es en relación a panadería. Una panadería prepara todos los días su famoso pan. Este se vende a $1 la pieza cuando está recién hecho y cuesta .50 el prepararlo. El pan que no se vende se lleva a la mesa de descuentos en donde se vende a .50 la pieza. Aún a este precio, la mitad del pan de la mesa de descuento no se vende, por lo tanto se tiene que desechar, se tira. El problema aquí es que la panadería quiere decidir cuántas piezas hay que preparar por día. A continuación, vamos a realizar una tabla en donde encontraremos las demandas en docenas de piezas con su probabilidad. Por ejemplo, en la demanda de docena de piezas, empezamos desde la tercera docena hasta la sexta. La tercera docena cuenta con una probabilidad del 10%, 4 docenas 40%, 5 docenas 40% y 6 docenas es un equivalente a una probabilidad del 10%. Ahora, como solución, en la siguiente tabla se encuentra distribuida o la forma de cómo estamos realizando la tabla. En la fila se encuentra las demandas del pan fresco y en las columnas, en la primera columna, se encuentra la docena de los panes preparados. En la siguiente tabla vamos a calcular los ingresos. Los ingresos se va a calcular 3, que viene siendo las tres docenas. Se multiplica por 12, que es equivalente a la docena, por 1, que es el dólar que se está vendiendo. Multiplicar 3 por 12 por 1 es un total de 36. Ahora, en los costos, se va a calcular las 3 docenas por 12, que es la docena, por .50, que es equivalente a la preparación. Aquí arroja un total de 18. Vamos, para poder, en ingresos por excedentes no hay, porque como nos están pidiendo realizar 3 docenas y son esas mismas 3 docenas las que se venden, por lo tanto no cuenta con un ingreso extra. Y en utilidad, para poder obtener la utilidad, al 36 de los ingresos se le va a restar lo que son los costos, que es un equivalente a 18, por lo tanto da el resultado de 18. En la tabla de abajo se puede apreciar cómo en las 3 docenas de la preparación tiene como demanda entre la tercera, cuarta, quinta y sexta un total de 18 de utilidad que se mantendría. Ahora se producen 4 docenas y se venden 3 docenas. Aquí el ingreso queda igual, son 3 docenas las que se preparan
se calcula por 12, se calcula por 1, es un total de 36. Lo que se va a modificar o va a cambiar es el costo, porque como ya anteriormente eran 3 docenas las que se estaban produciendo, estaban pidiendo, ahora van a ser 4 docenas las que se producen. Son 4, se multiplica 4 por la docena, por .50, que es lo que es el costo de la preparación. Aquí arroja un total de 24. En los ingresos por exceso, aquí sí sí arroja un ingreso por exceso porque estamos haciendo una docena de más. Es por eso que vamos a multiplicar el 1 por 1/2 por la docena por .50. Que en la calculadora sí se puede realizar toda esta fórmula y da un total de $3. Como utilidad, si nosotros hacemos la resta de ingresos y de los costos, da un total de 12. Solamente que aquí se va a tener que agregar ese ingreso por excedente. Por lo tanto, se sumaría el 12 más 13 y daría una utilidad de 15. Se produce 4 docenas y se venden 4 docenas. Los ingresos anteriormente eran con la producción de 3 docenas, así que aquí cambia porque nos están pidiendo 4 docenas, pero también se van a vender las mismas 4 docenas. Por lo tanto, en ingresos serían 4 docenas por 12 por 1, que es un total de 48. En los costos son las 4 docenas más por 12 por .50, que es un total de 24. Ingresos por exceso no tenemos por lo mismo porque nos están pidiendo 4 docenas y son esas mismas 4 docenas que se venden. Como utilidad se va a realizar la resta de los ingresos con los costos y da un total de 24. A continuación podemos estar observando la tabla, cómo se le va agregando los valores. Si ustedes pueden observar en las docenas, en la preparación, donde dice 3 docenas, ya se encuentra llenada la demanda del pan fresco con un total de 18. En la cuarta es de la operación anterior, aparecen las 4 docenas de la demanda de 3, 15. En la docena de 4 con la demanda de 4 de pan fresco aparece 24. Y así se va llenando la tabla sucesivamente hasta llegar a completarla. Es muy importante tener que completarlo para poder realizar lo que es el cálculo del valor monetario esperado. Para cálculo del valor monetario esperado, vamos a realizar lo que viene siendo la suma de por ejemplo, en este caso sería, vamos a agarrar de la docena de la preparación de 3, más de 3 docenas, que es equivalente a 18, se multiplica por la probabilidad de 10, que es 0.1, más a la siguiente fila se colocaría las 4 docenas, que es un equivalente igual a 18, por 0.4, la siguiente 18.4, más 18.1. Si pueden observar, en la numeración de color azul son ya las multiplicaciones realizadas de, por ejemplo, 18.1, que es un total de 1.8, 18.4 es un total de 7.2 y así sucesivamente. Realizando esta suma se llega a la conclusión de 18. Todos estos pasos se van realizando de fila en fila hasta que podamos obtener así el valor monetario esperado. A continuación vamos a ver la toma de decisiones con incertidumbre. Estas son ocasiones donde no pueden asignarse probabilidades de eventos posibles a la hora de tomar una decisión. Existen criterios especiales para la toma de incertidumbres, que son el optimista, el pesimista, el criterio de realismo, probabilidades iguales y el arrepentimiento. Nos vamos a basar en este ejemplo, que es: Juan desea expandir su línea de productos fabricando y comercializando un nuevo producto, que son casetas de almacenamiento para patios.
Las alternativas son construir una nueva planta grande para fabricar las casetas, construir una planta pequeña o bien no construir ninguna planta, es decir, tienes la opción de no desarrollar la nueva línea del producto. Juan identifica los posibles resultados que son el mercado para las casetas de almacenamiento. Puede ser favorable, es decir, que existe una alta demanda, o puede ser desfavorable, que existe una baja demanda. En la tabla se van a expresar los pagos resultantes de cada combinación posible de alternativas y resultados. Primero tenemos el estado de naturaleza, que nos dice que el mercado favorable al construir una planta grande van a ser 200,000 y el mercado favorable van a ser 180,000, están menos porque pues es una pérdida, es negativa. Igual al construir una planta pequeña sería de 100,000 en el mercado favorable y de menos 20,000 en el mercado desfavorable. Al no hacer nada, pues no está invirtiendo ni está perdiendo, vaya. En el primer enfoque, que es el optimista, que es Max, el criterio muestra que la recompensa, es decir, el pago máximo en cada fila de la matriz de pago, y elige la decisión correspondiente a la mejor de ellas, es decir, va a elegir de cada fila cuál es el que mejor ganancia tiene. En este caso, pues obviamente con el mercado desfavorable están perdiendo, entonces en ambas es tanto 200,000 y en el otro es 100,000. En el... ¿Te puedes cambiar? En el enfoque pesimista, que es el max-min, el criterio es que es como el menos peor de cada fila, alternativa, y elige la decisión correspondiente a la mejor de ellas. Entonces, pues en este caso nada más tenemos dos columnas, entonces se elige el mercado desfavorable y obviamente en el que tiene el menor pérdida es en el no hacer nada, porque de lo contrario se quedaría con pérdidas negativas, vaya. El criterio de realismo, con frecuencia llamado promedio ponderado, es el criterio de Hurwitz, que es un compromiso entre una decisión optimista y una pesimista. Es decir, este se calcula como el promedio ponderado es igual al mejor de la fila más el 1 menos el peor de la fila. Aquí podemos ver que su criterio de realismo para construir una planta grande es de 124,000 y para construir una pequeña es de 76,000. Entonces aquí pues él iría por el criterio que tiene mejor realismo, que sería el construir una planta grande en este criterio. Iguales. Por medio de Laplace, el enfoque de probabilidades iguales nos dice que este modelo busca el equilibrio en la toma de decisiones, ya que trata a todos los eventos con la misma probabilidad de ocurrencia. En otras palabras, se busca sacar el promedio de todos los posibles resultados para cada alternativa. Por decir en el ejemplo anterior, sobre la idea de invertir en la construcción de una planta pequeña, una planta grande, una pequeña y ninguna planta, nos dice que el mercado favorable es de 200,000, el desfavorable es menos 180,000. Entonces, se hace, como se tienen nada más dos datos, se hace la suma de 200 menos 180, 200 menos 180, se queda un total de 20. Entre 2, 10,000, que es el promedio. Igual que para construir una planta pequeña, se obtiene la suma de 100
menos 20, que es 80 entre 2, 40,000. Y ya cuando tienes los resultados de los promedios, se elige el resultado mayor, en este caso 40,000, que son las probabilidades iguales para construir una planta pequeña. El arrepentimiento, pues aquí lo que se refiere es de que en dónde vas a tener la pérdida mínima. Arrepentimiento de la pérdida mínima, en este caso se hace la resta de 200 menos 200 y se obtiene el resultado en la primera columna de mercado favorable, que da 0, y luego 0 menos 180 da un número positivo de 180. Le sigue con la siguiente fila de construir una planta pequeña, 200 menos 100 da un resultado de un mercado favorable de 100,000. Y después 0 menos 20,000. Como es menos, se hace positivo y por lo tanto se obtiene un resultado de 20,000. Igual para la tercera fila, de no hacer nada, 200 menos 0, 200,000, 0 menos 0, que da un resultado 0. En este caso, en la siguiente tabla, que es la de abajo, se tiene que un mercado favorable para construir una planta grande en la primera fila es de 0, que son los resultados de ahorita de la resta. Y aquí otra vez se va a hacer otro promedio de la fila. En este caso se da un valor de 180,000 para construir una planta grande, una planta pequeña da un valor de 100,000 y no hacer nada da 200,000. De aquí se obtiene el valor mínimo, que es de 100,000, que es el valor que vas a perder mínimo, en este caso el de arrepentimiento. Bueno, la toma de decisiones con riesgo, esta consiste en que pueden ocurrir varios estados de naturaleza posible y así se pueden conocer las probabilidades que pueden suceder. Para los métodos que más se utilizan para la toma de decisiones con riesgo, se puede utilizar la alternativa con el mayor valor monetario esperado. Esto es la suma ponderada de los pagos posibles para cada alternativa. Que, por ejemplo, aquí viene la fórmula que sería valor monetario esperado, que es igual al pago en el primer estado de naturaleza por la probabilidad del primer estado de naturaleza, más el pago en el segundo estado de naturaleza por la probabilidad del segundo estado de naturaleza, y así sucesivamente hasta llegar a los últimos datos. Lo que es el valor esperado con la información perfecta, nos sirve para calcular el valor, el que elegimos para la mejor alternativa para cada estado de naturaleza, y multiplicamos su pago por la probabilidad de ocurrencia de ese estado de naturaleza, que viene siendo valor esperado con información perfecta es igual al mejor pago en el primer estado de naturaleza por la probabilidad del primer estado de naturaleza, y sería más el mejor pago en el segundo estado de naturaleza por la probabilidad del segundo estado de naturaleza, y así sucesivamente. Y este vendría siendo un ejemplo. Es una empresa que se llama Ipsos. Esta empresa propone ayudar a Juan a tomar decisiones sobre
cómo construir una planta para fabricar las casetas de almacenamiento. Esta empresa le asegura que su análisis técnico indicará a Juan que si el mercado es favorable para su producto propuesto, en otras palabras, cambiaría su entorno de una toma de decisiones con riesgo en uno de toma de decisiones con certidumbre. Esta información ayudaría a evitar que Juan cometa un error que sería pues, muy costoso. La empresa le cobraría a Juan 65,000 por la información. Dale, porfis. Bueno, aquí en la tabla le ponen la construcción de una planta grande en lo que es el mercado favorable son 200,000 y mercado desfavorable son menos 180,000. Para construir una casa pequeña, en mercado favorable son 100,000 y en mercado desfavorable son menos 20,000. Y no hacer nada, pues no tiene ningún costo, ya que no, pues no tiene no invierte nada y no pierde nada. Y pues la probabilidad pues tiene un 50 y un 50 que sí le ayude y otro 50 que no sea favorable para su empresa. En la solución, aquí para poder sacar el valor monetario esperado, se calcula multiplicando, bueno, primero se multiplica el mercado favorable, que para construir una planta grande serían los 200,000, por el 0.50 de la probabilidad que tiene, más lo que es mercado desfavorable, que son los menos 180,000, por el 0.50, el otro 0.50 que tiene de probabilidad. Esto dando un total de 10,000. Para construir una planta pequeña serían los 100,000 que es de mercado favorable por el 0.50 de probabilidad, más el mercado favorable que son los 20,000 por el 0.5 de probabilidades. Esto dando un resultado de valor monetario de 40,000. Y por no hacer nada, pues no tiene ningún valor. Y con la información perfecta, nos daría, serían los 200,000 por el 0.50, por el 0.50 más el 0 de mercado desfavorable por el 0.50, dando un total de 100,000, que sería nuestro valor esperado con información perfecta. Y esto, para sacar el valor esperado de la información correcta, sería multiplicar lo que nos dio el resultado de valor esperado con información perfecta menos el valor monetario esperado, que serían los 100,000 menos los 40,000 de lo del valor monetario esperado máximo, dando un total de 60,000. La pérdida de oportunidad esperada. Se calcula utilizando la pérdida de oportunidad de cada alternativa, multiplicando por la probabilidad de cada estado de naturaleza por el valor adecuado de la pérdida de oportunidad. Y después hacemos todos los resultados. Para poder calcularlo sería, pues casi sería igual. Sería para construir una planta grande, sería el mercado favorable por la probabilidad que tiene, que es el 50, más el mercado desfavorable, 180,000 por el 0.50 de probabilidad, esto dándonos un total de 90,000. Para construir una planta pequeña serían los 100,000 de mercado favorable por la probabilidad 0.5 más el mercado desfavorable que son los 20,000 por el 0.50, esto dando un total de 60,000. Y por no hacer nada, son los 200,000 por el 0.50 de probabilidad más el mercado desfavorable que son 0 por el 0.50 de la otra probabilidad, dando un 100,000.
Y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.